Para ambos usamos el globo y nos tomamos nuestro tiempo para que se aplique la ley cero. O sea, el calor del agua se transfiera o el calor del agua se transfiera al agua y de misma manera. Este es el resultado de nuestros experimentos. Calculamos con nuestro medidor, ya que nuestro recipiente no está marcado, con la altura del volumen inicial y final para cada una de las temperaturas. Con la diferencia de altura y considerando ya el área de la base, podemos saber que el volumen del globo sería para tal en centímetros cúbicos. Y podemos ver nuestra línea de tendencia lineal. Hemos buscado aplicaciones de la vida cotidiana en la que se den nuestras siguientes leyes. En la ley de Charles, una de las más comunes explicaciones se da mediante de lo que serían los globos aerostáticos, que sería de que el aire caliente del globo lo hace menos denso en comparación con el aire frío del exterior, lo cual genera una diferencia de densidad, lo cual hace de que el globo ascienda, pues. Y pues en tal caso de que ese globo se enfría, el volumen se reduce. Otro ejemplo sería la producción de panes. Pues las levaduras presentes en la harina de trigo tienen la capacidad de generar CO2 o dióxido de carbono, lo que al aumentar la temperatura aumenta el volumen del dióxido de carbono. Por ejemplo, también tenemos en la industria automotriz, tenemos los motores y los airbags o bolsas de aire. En el caso de los motores, ya sea de gasolina, gas o diésel, como vemos en la imagen superior, se presenta la combustión interna. El motor de gasolina tiene 4 tiempos básicos, que incluyen la admisión, compresión, combustión y el escape. En el proceso de admisión, que es la imagen de la izquierda, la válvula de admisión se abre y el cilindro aspira la mezcla de aire y combustible. Después ocurre la compresión, como en la segunda imagen. La válvula de admisión se cierra y la mezcla de aire y combustible es comprimida por un pistón. Luego ocurre la combustión, como en la tercera imagen. En esta etapa la mezcla de aire y combustible explota debido a la interacción con una chispa que se produce por la bujía, y la potencia creada por la explosión hace que el pistón se mueva hacia abajo. Por último está el escape, en el cual los gases quemados en el cilindro se eliminan a través de una válvula. En el caso de las bolsas de aire, las imágenes que están abajo, la razón por la que se infla es debido a un compuesto químico llamado ácida sódica. Esta molécula está formada por 3 átomos de nitrógeno y un átomo de sodio. Cuando se produce un impacto en el carro, se activa un sensor que genera una chispa. Esto provoca la descomposición de la ácida sódica, que vuelve a su forma más estable, o sea, se vuelve nitrógeno en forma de gas. Este gas hincha la bolsa, la cual tarda unas milésimas de segundo en inflarse de forma... Se infla totalmente. En otras palabras, prácticamente demoraría mucho más en pestañear. Todo esto se debe a que en el interior de la bolsa hay una gran presión y un volumen pequeño, y al momento del golpe la reacción química hace que el gas salga disparado, disminuyendo la presión y aumentando el volumen de la bolsa, como se ve en la imagen derecha. Bueno, gracias. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguien más? Ok, profesor, podemos poner. Adelante, Alburquerque. Sí se puede ver, profesor. Sí. Ya, ok. Buen día, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro segundo laboratorio sobre gases ideales. Los integrantes son Jason Mendoza y Andrea Alburquerque, quienes hablan. Bueno, para el primer experimento fue para la ley de Boyle. Bueno, recordando rápidamente que Boyle nos dice que el producto de la presión por el volumen es constante. Bueno, para este experimento se usaron dos jeringas de 20 mililitros. Una
un tubo de GB. Bueno, en este caso no encontramos el de caucho, por eso usamos de este tipo. Wincha utilizamos para la medida de los diferentes niveles. Agua con colorante rojo. Bueno, al principio se revisó se tuvo que fijar una primera jeringa que se encontraba con el émbolo y un gas atrapado, ¿no? Y se igualó los niveles con otra jeringa que se encontraba sin émbolo. Luego se levantó bueno, siguiente diapo. Se levantó la jeringa al lado derecho sin émbolo, 30 centímetros entre diferencias de niveles, observándose que el líquido dentro de la jeringa que se encontraba con émbolo aumentaba su volumen, es decir, el gas se comprimía por una mayor presión. Y bueno, al aumentar esto a 60 centímetros, se notaba un poco más el cambio de volumen de este gas y se levantaba hasta 90 centímetros, era incluso mayor. Siguiente tiempo. Bueno, registramos los datos en una tabla y ahí procedimos a realizar el cálculo de la presión la presión del gas. Bueno, consideramos que yo me encuentro en el distrito de Puente Piedra y realizamos una búsqueda rápida acerca de la presión atmosférica en este distrito. Y bueno, utilizando los datos, se halló que se asemejan a una recta, el producto de la presión por el volumen. Sí, podemos decir que no nos salió igual, sin embargo, el error que nos salía era de 0,5%. Bueno, se realizó lo mismo, pero para medidas inferiores, ¿no? O sea, ahora la jeringa al lado derecho se ubicaba 30 centímetros por debajo. Cuando se hacía esto, el volumen del líquido disminuía, es decir, que la presión en el gas disminuía. Bueno, sí, el volumen en el gas disminuía. No, aumentaba, disculpe. Bueno, siguiente. Pasaba lo mismo a una diferencia de niveles de menos 60 centímetros y a otra de menos 90. Hicimos lo mismo que en el caso anterior. Se anotó los datos, se calculó la presión y el producto de volumen por presión, logrando así una recta, no exactamente como vuelvo a repetir. Sin embargo, era muy cercano. Bueno, una aplicación rápida de la ley de Boyle lo podemos ver en los motores automóviles, o sea, los que funcionan con pistones, ya sea de gasolina o diésel, ya que estos presentan un tiempo en el que se ingresa aire al cilindro con un volumen y una presión 1, digámoslo, y en un segundo tiempo se disminuye este volumen al aumentar la presión, ¿no? Eso es lo que nos menciona Boyle. Y de aquí en adelante, bueno, intervienen cambios de temperatura que generan una explosión y se expulsa los gases con una presión y volumen 2. Mi compañero continuará con la segunda parte del laboratorio. Continuando con la exposición, en la segunda parte del laboratorio vemos la definición de la ley de Charles, que nos dice que a una presión constante, el volumen y la temperatura tienen una relación directamente proporcional. En este experimento, los materiales que hemos usado han sido un globo de plástico, un recipiente marcado, una tapa de plástico, un lápiz para tomar las mediciones, agua helada, agua caliente y también agua a otras temperaturas, y un termómetro. En este caso usé un termómetro de cocina. En el procedimiento, como nos indicaba la guía, primero se tenía que inflar con aire el globo hasta un diámetro aproximado de 10 centímetros. Luego se llenaba el recipiente con agua. En este caso, el valor inicial que consideré yo fue de 300 mililitros. Y se medía tanto su volumen como la temperatura. Después se introducía el globo en el recipiente y se empujaba con la ayuda de la tapa, ¿no? Para lograr una total inmersión. Y se tomaba el volumen final y la temperatura. Y esto se iba repitiendo con distintas temperaturas y tomando los datos. En primer momento,
utilicé el agua a temperatura ambiente, que fue de unos 21,7 grados. Y como mencioné anteriormente, el valor inicial que consideré fue 300 mililitros. Después, una vez introducido el globo, se tomó un aproximado de 725 mililitros. Después usé el agua fría a 8,2 grados y dejé bueno, puse el agua a menos temperatura que 8,2 grados y coloqué el globo unos 20 minutos para que la diferencia de temperatura entre ambos, para que se aplique la ley cero. Y bueno, al cabo de unos minutos registré la temperatura y era 8,2 grados y el volumen que se notaba era de 700 mililitros. Después usé agua a 50,5 grados y también de igual manera esperé unos 20 minutos con el globo y marqué el volumen. Después marqué el volumen final y era de 825 mililitros aproximadamente. Y así fui repitiendo con agua a 38,4 grados, que nos marcó un volumen de 775 mililitros, y el de 30,8 grados, que nos marcó un volumen de 750 mililitros. Con los datos obtenidos, realizamos una tabla y el gráfico y se puede ver, ¿no? Aunque no es exactamente igual, pero se puede notar que hay una proporción directa tanto entre temperatura y volumen. O sea, y se estaría cumpliendo la ley de Charles, que a una mayor temperatura el volumen de un gas aumentará y a una menor temperatura disminuirá. A continuación, hablaremos de la aplicación de los gases a nivel industrial. Los gases tienen una amplia gama de usos. Pueden usarse como gas comprimido, también en el cracking de petróleo, en hornos de secado, en cámaras frigoríficas, en destilación de aceites y liofilización de medicamentos. En este caso ahondaremos en el tema de gases comprimidos, para lo cual mi compañero indicará cómo funciona el funcionamiento de los compresores de gas. Bueno, hablaré ahora del funcionamiento de este tipo de compresores. Es muy importante este tipo de compresores en la industria del gas natural, ya que te permite transportar, ¿no?, de diferentes lugares a otros. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, en primer momento los compresores de aire se absorben el gas a través de una válvula de entrada, como lo podemos ver en la imagen izquierda. A continuación, el gas pasa a través de un ala de guía, se le llama, que es el que se encarga del desvío de la corriente de forma lateral hacia un primer impulsor y difusor. Y a través, bueno, de este canal, cruza y retorna hasta un segundo impulsor. Siguiente diapositiva. Y así se van, cada conjunto de impulsores y difusores se denomina etapa, ¿no? Con cada etapa el compresor aumenta progresivamente la presión del gas con la que entró, ¿no? Además debido a que el gas se calienta en el proceso de compresión, en algunas aplicaciones el gas tiene que salir a la caja a enfriarse, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ahí podemos observar que en la parte derecha ha habido un incremento en la temperatura. Siguiente. Bien. Después de la última etapa, el gas pasa por una voluta, que es un tubo que vemos en la parte superior izquierda, que recoge el gas expulsado radialmente, ¿no? Y finalmente por una brida que se usa en tuberías para que maneja diferentes presiones en el trabajo, ¿no? También podemos observar en la imagen de la derecha que existe una línea de recirculación para volver a realizar la compresión del gas si no cumple con los estándares. En la siguiente diapositiva. Bueno, una aplicación rápida lo podemos observar en nuestro país, en el distrito de Alto Talara, en Piura, por la empresa Gascop, que se dedica al transporte de energía, bueno, de gas natural. En esta planta se extrae el gas natural a una presión barométrica de 19 y en los compresores se llega a obtener una
bueno, se usan hasta obtener la presión barométrica de 250, ¿no? Esto se le llaman los recintos de compresión. Cada recinto, bueno, cada compresor tiene una capacidad de 2.400 metros cúbicos por hora. A una presión más alta se permite que se descargue en una tubería más pequeña, ¿no? Con un mismo caudal, y bueno, esto se dirige a los postes de carga que serán llevados para su futura distribución. Bueno, esta empresa se centra más que nada en Piura, Chiclayo, Motupe y bueno, en las regiones del norte. Ya, continúo. Entonces, ¿para qué se usan esos compresores de gas, no? En la industria se tienen aplicaciones en la extracción. Se usan para la captación de gas natural en yacimientos de gas y petróleo. Y también para el mejoramiento de la recuperación de petróleo en yacimientos. Esto mediante la elevación y la inyección de gas. También se utiliza para, como mencionó el compañero, para el transporte de gas natural a instalaciones de almacenamiento de gas. Y también tiene aplicaciones de procesamiento. El transporte de gas natural a través de tuberías también se usa para suministrar energía y calor a distintas empresas y hogares. Y también para el enfriamiento del gas utilizado para crear el gas natural licuado. Eso sería todo, profesor. Gracias. Ok, muy bien. Zacarías, ¿estás levantando la mano? Sí, profesor, para exponer. Allá adelante. A ver, profesor. Listo, se puede apreciar el PPT, ¿cierto? Sí, Zacarías Sí, con profesor. Sí, Torres. buenos días. Sí, con Torres. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. El día de hoy vamos a exponer el laboratorio número 2. Como ya mencionó el profesor, el grupo está conformado por Milton Torres Mego y mi persona, Jesús Zacarías Comán. Bueno, comenzamos. Primero, una breve explicación sobre una aplicación de los gases en la industria, ¿no? Que me parece interesante al investigar, a ver, rápidamente. Sobre todo en la industria alimentaria, ¿no? Cómo se usan los gases para mantener frescos los alimentos. Investigué esto, proviene de una fuente de una empresa que provee estos gases, ¿no? A las diferentes industrias, ¿no? Sobre todo en España. Entonces, tiene un catálogo de para qué usa los gases. Entonces, me parece interesante esto para el envasado, para mantener fresco las carnes que se venden en los supermercados, y en esa parte también para la cocina, ¿no? Que es una industria que genera millones a nivel mundial, incluso en el Perú es muy valorada. Entonces, parece interesante cómo usan el nitrógeno líquido, como se puede observar aquí en la figura, para obtener un helado, ¿no? Que mantenga su temperatura en un nivel exacto, ¿no? Y le echan una cereza y todo ello, como se observa en la figura. Y bueno, esto como preliminar a los dos experimentos que veremos a continuación. Bueno, el experimento número 1 trata de la ley de Boyle, como explicaron mis compañeros anteriormente. Es la ley que dice que la presión por el volumen se mantiene constante, ¿no? Es lo que vamos a tratar de dilucidar en este experimento. A ver, los materiales, ¿qué son? Dos jeringas de 20 centímetros, materiales, 1.5 metros de manguera, también un colorante azul para el agua, para que se pueda observar en los niveles. Listo, también una cinta masking para que todo el sistema se mantenga fijo en la pared. Y un flexómetro, ¿no? Para medir las distancias, cuánto de agua había, ¿no? El volumen, ¿no? Y un nivel, ¿no? Para medir también si están niveladas. Ahora todo para el primer paso. Listo, el procedimiento. Primero sacamos los émbolos de las jeringas, como se observa. Luego conectamos las jeringas con la manguera, para luego realizar un montaje del experimento, usando la cinta masking para mantener fijo un extremo, ¿no? Luego colocamos agua en ambos niveles, nivelando, ¿no? Segundo, colocamos el émbolo en el pistón que es el patrón, ¿no? Luego el aire empuja y se eleva, ¿no? La otra jeringa. Ya sacamos uno de los puntos de los datos, ¿no? Luego, como se explicó, si levantamos la segunda jeringa unos 30 centímetros, ¿no? De diferencia de los niveles. Luego lo levantamos 60 centímetros, tomamos medición y 90. Para cada uno de los 3 puntos tomamos una medición, ¿no? Y ya tenemos 4 puntos, ¿no? Con base a los cuales podemos sacar nuestras conclusiones. Cabe resaltar que, bueno, por cuestiones de
espacio de mi persona, no lo pude realizar aquí en Lima, ¿no? Entonces yo tuve que gestionar allá en Huancayo, que es de donde provengo, con mis familiares para que lo realizaran, ¿no? Entonces, es diferente la presión atmosférica y todos los datos que se fueron sacando, ¿no? Entonces, los resultados, ¿no? Eso fue lo que me enviaron, ¿no? Entonces, en base a ello yo tenía que ver lo que es la ley, ¿no? La ley de verificarlo. Entonces, acá está el gráfico que pude obtener, ¿no? En base a la investigación que hice de la presión atmosférica del lugar, ¿no? De allá, en qué rango oscila y cuál es el punto medio, ¿no? Obtuve estos resultados, ¿no? Como vemos, el punto que más me causó problemas fue el punto 3, ¿no? Por eso es que la recta no sale tan bien. Quizás hubo un error de medición, que no me lo enviaron bien, o quizás tuve un error de cálculo, ¿no? Entonces ahí hay una discordancia, ¿no? Porque si no salía normal la recta, ¿no? Chicos, no se ven bien porque está cortado. Ya, sí, por eso. Aquí. Bueno, ahí se nota un poco mejor. Ah, sí, ahí. Ajá. Sí, un error de cálculo porque se nota una gran diferencia, ¿no? Porque debe ser proporcional, supongo, de 30, 60, 90. En el punto 60 es el que había discordancia. Entonces, como ya no lo podía realizar otra vez porque prácticamente están lejos, ya ahí no me lo dejé, ¿no? Entonces, es un pequeño paréntesis que tenía, ¿no? Para esta parte. Ya está. Y bueno, de esta manera, ¿no? Una pequeña aplicación en la industria, como explicaron mis compañeros anteriormente, las dos más grandes que pude encontrar, que son más famosas, ¿no? Es el airbag en los automóviles, que como se dice ahí, un pequeño resumen, la presión aumenta hasta que se iguala, ¿no? Con la presión del vehículo. Entonces, disminuye, como dice, se activa, ¿no? La bolsa de aire y eso hace que evita muchos accidentes, ¿no? Se activa todo el volumen que tiene ahí la bolsa y evita accidentes. Y en los cilindros de presión, ¿no? Que sirve para mantener el oxígeno, los gases que queremos, ¿no? Con menos volumen, ¿no? Para que no ocupen tanto espacio. A alta presión esos cilindros, esos pesan demasiado, ¿no? Como se puede apreciar. Entonces, para continuar, mi compañero Milton les explicará la ley de Charles, ¿no? El experimento número 2. Sí, bueno, continuando con el laboratorio número 2, vamos a explicar la ley de Charles del experimento número 2. Para esto se necesitaron los siguientes materiales: un globo de plástico de 10 centímetros de diámetro aproximadamente, un recipiente graduado marcado, una tapa de plástico que sea más o menos acorde con el plástico para poder empujar el globo, agua helada, agua caliente y el termómetro que está en la parte de abajo. Siguiente. Para este experimento hicimos 5 mediciones. La primera fue a medición a temperatura ambiente. Como vemos, primero ya se coloca el globo. Ya. Primero medimos la temperatura, ¿no? Y no sé si se logra ver bien en la parte de arriba, está a 23,4 grados en la parte de arriba. Es la temperatura ambiente, ese es el agua de caño, ¿no? el agua común. Ok, dale play por favor. Una vez medida la temperatura, colocamos el globo, empujamos con la tapa de plástico y esperamos unos cuantos minutos, 5 minutos aproximadamente, para tomar la medida de la altura, ¿no? Del volumen que aparece ahí. Y así fuimos, siguiente. Fuimos haciendo el procedimiento para 13,8 grados, o sea, el agua helada. Siguiente. Para 35,1, para el agua ya un poco más caliente, para 45,1 y para 55 grados. Siguiente. Los resultados obtenidos fueron graficados en esta tabla, que nos dice que el agua helada a 13,8 grados tienen un volumen de 730 mililitros ocupa, ¿no? Y conforme va aumentando a 23,4, a 35,1, va aumentando también el volumen que ocupa, ¿no? Entonces de acá podemos deducir la ley de Charles, que nos dice que si un gas a cierta presión un gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, su volumen también va a aumentar, ¿no? Esto quiere decir que el globo, mientras más caliente estaba el agua, más se iba ocupando el gas que está dentro del globo, un mayor volumen, ¿no? Siguiente. Algunas aplicaciones. Primero, como vemos en la primera imagen, en la de la derecha,
la ley de Charles explica el comportamiento de las gaseosas, ¿no? En la derecha. Y ya que estas deben de estar a una adecuada presión y temperatura para que no se derrame, no se rebalse. Existen dos razones por las que puede pasar eso, ¿no? La primera es que al agitarla, como ya sabemos, y eso se explica por la ley de Henry, y la segunda, al aumentar la temperatura, ¿no? Si nosotros calentamos la lata, como vimos en el experimento, el volumen aumentará, ¿no? Y esto hace que la presión aumente, y cuando abramos la lata, la presión que está dentro de la lata disminuye a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en consecuencia, el volumen se va a expandir y la masa del gas va a empujar a la masa del líquido, ¿no? Haciendo que ambas sustancias, tanto la gaseosa como el gas, salgan expulsadas con potencia, ¿no? Haciendo que la gaseosa se rebalse. Otra aplicación son en los productos de la panería, ¿no? En los panes. La levadura que se usa durante la fermentación no solo va a consumir el azúcar que contiene la mezcla del pan, ¿no? Sino que también esta va a producir dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, al estar dentro del horno, va a ser afectado también, ¿no? Y va a generar pequeñas burbujas. Estas se van a expandir y van a hacer que empujen la masa, ¿no? La masa del pan, haciendo que el pan como un todo se expanda, ¿no? Y esto es lo que le da la textura esponjosa. Debe estar a una cierta temperatura para que tenga esa textura, ¿no? Que conocemos. Si está muy baja, se va a estar blando y aguado, y si es muy, muy alta se va a quemar, se va a cocinar solo la superficie, ¿no? Adentro va a estar crudo. Y por último, la aplicación más evidente es la de los globos aerostáticos, ¿no? Ya que estos funcionan principalmente por la ley de Charles, ya que al aumentar la temperatura, con la llama que está en la base, ¿no? La llama que está dentro de la canastita, el volumen del gas interior del globo va a ser diferente, va a aumentar, ¿no? Con el que está afuera, ¿no? Con el que está afuera del aire del globo, ¿no? Entonces esto hará que en el interior el aire sea menos denso que el aire que está afuera, ¿no? Generando que el globo vaya hacia arriba, ¿no? Siguiente. Una pequeña bibliografía de dónde sacamos nuestras aplicaciones. Y eso sería todo, profesor. Ok, gracias. Barros, ¿levantaste la mano? Sí, profesor, voy a proseguir con mi exposición. Ahí, adelante. Bien, buenos días, profesor y compañeros. Mi exposición va a ser sobre el laboratorio número 4. Barros, ¿estás solo? Sí, profesor, solo. Ya. Acerca de los gases ideales. Yo soy Varas Toribio Ejercicio Lozama. Bien, el experimento número 1 es acerca de la ley de Boyle. Esta ley nos dice que la presión de un gas en un recipiente es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura permanece constante. Es decir, que si aumentamos la presión, el volumen va a disminuir, y viceversa, si disminuimos la presión, el volumen va a aumentar. Los materiales para este experimento son 2 jeringas de 20 centímetros cúbicos, una manguera de GV de 1,5 metros, agua con colorante azul, una cinta masking y una cinta métrica. Los procedimientos. En el paso número 1 sacamos los émbolos de ambas jeringas. En el paso número 2 colocamos la manguera en la parte inferior de las 2 jeringas. En el paso 3 seleccionamos nuestro patrón de referencia y tratamos de que esté aproximadamente a 1,5 metros de la superficie. En el paso número 4 echamos el agua con colorante en ambas jeringas y tratamos de nivelarlo. En el paso número 5 colocamos el émbolo en nuestro patrón de referencia, tratando de que el líquido esté a 3 centímetros cúbicos aproximadamente, y la segunda jeringa tratamos de nivelarlo. Para ello vamos a tener que bajar de un poco. En el paso número 6, por encima del patrón de referencia vamos a colocar la segunda jeringa, primero a 30 centímetros, como se ve en la imagen, luego a 60, luego a 90, tomando las medidas con nuestra cinta métrica. En el paso 7 vamos a repetir lo mismo, pero ahora va a ser por debajo del patrón de referencia, a menos 30, a menos 60 y a menos 90 centímetros. En el paso 8 tenemos nuestro cuadro, donde va a estar cada altura con su respectivo volumen que hemos medido, y también he calculado la inversa de ese volumen.
para hallar la presión y que sea un poco más exacta, utilicé la temperatura y la presión de ese día que realicé el experimento. Y también me voy a ayudar de la fórmula que es la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La densidad del agua a la temperatura de ese día es de 998 kilogramos por metro cúbico y la gravedad va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. En el paso 9 tenemos los gráficos. El gráfico de la izquierda es presión versus volumen. Tenemos lo que es una curva, lo que vendría a ser la isoterma, ya que la temperatura es constante. En el gráfico de la derecha tenemos lo que es presión versus 1 entre volumen. El gráfico tendría que haber salido una línea recta. No es exacto, pero se puede observar la tendencia lineal. Y con eso estaría concluyendo el experimento número 1. El experimento número 2 es acerca de la ley de Charles. Esta ley nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión permanece constante. Es decir, si aumentamos la temperatura de un gas, este se va a expandir y su volumen va a aumentar. Los materiales para este experimento es un termómetro, un globo, un recipiente marcado, una tapa de plástico, un lápiz marcador, agua normal, agua caliente y agua fría. En el procedimiento, he tomado 4 muestras. Cada muestra va a tener un volumen inicial de 250 mililitros. En la muestra de agua número 1, como se puede observar aquí, es de 18 grados Celsius, equivalente a 291,15 Kelvin. Sumergimos el globo y esperamos unos 5 minutos y obtenemos su volumen final. Haciendo la diferencia, vamos a obtener que el volumen del globo es de 275 mililitros para esta muestra. En la muestra de agua número 2, tomé el agua caliente y, como se ve en el termómetro, su temperatura es de 51 grados Celsius, equivalente a 324,15 Kelvin. Obtenemos el volumen final en la imagen de la derecha y haciendo la diferencia obtenemos el volumen del globo para dicha muestra. En la número 3 es la muestra con agua fría. Como se ve en el termómetro es de 3 grados Celsius, equivalente a 276,15 Kelvin, obteniendo el volumen final que sería 510 mililitros y haciendo la diferencia obtenemos el volumen del globo. La muestra número 4 es con agua tibia a 35 grados Celsius, equivalente a 308,15 Kelvin. Haciendo los mismos pasos obtenemos el volumen del globo. Tenemos aquí nuestra tabla resumen, donde están todas las muestras con su respectiva temperatura y volumen del globo. En el lado derecho está el gráfico, donde podemos apreciar una tendencia lineal con un margen de error, obviamente, pero se puede demostrar así la ley de Charles. Con eso estaría concluyendo el experimento número 2. Ahora pasaré a las aplicaciones industriales. Algunas aplicaciones para estas leyes, para la ley de Boyle tenemos lo que es el airbag, el motor de combustión interna, el chaleco de buceo, la obtención de oxígeno medicinal. Para la ley de Charles, la temperatura del motor de combustión, la destilación de gases. En esta ocasión voy a centrarme en dos, en lo que es, primero, el airbag. Es un dispositivo de seguridad que encontramos en los automóviles. Sirve para evitar o minimizar daños en el cuerpo ocasionados por los choques. Funciona cuando el sensor de deceleración detecta una colisión, como se ve en la parte de arriba. Bueno, al detectar la colisión, esta activa las bolsas de aire al momento. Para llenar rápidamente el airbag, o sea, las bolsas, se recurre a una reacción explosiva de una serie de compuestos químicos. Al hacer la mini explosión, se suelta un gas a mucha velocidad. Esto hace que el volumen de la bolsa aumente rápido y la presión disminuya. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. En la imagen número 2, la segunda aplicación industrial que mostraré es en los motores de combustión interna de automóviles. El proceso que se da en estos motores es el que está en pantalla. Consta de 4 fases. En el primero, el motor requiere combustible y un oxidante, lo que viene a ser aire. Para esto, el pistón debe moverse hacia abajo para liberar el volumen. En ese momento, la válvula de admisión es abierta. El aire va a ingresar a la cavidad del cilindro bajo la influencia ya puede ser de la presión atmosférica o si no de un compresor. Este aire ya se encuentra saturado con combustible. En este momento va a comenzar lo que es la fase número 2. La mezcla se comprime
Para ello el pistón va a subir aumentando la presión y disminuyendo el volumen. Ahí se puede apreciar la ley de Charles. En la tercera fase, cuando la mezcla ha sido comprimida, se usa una chispa que es de la bujía, que es la que está acá, y para ocasionar la explosión, lo cual hace que la mezcla encendida comience a expandirse y obliga al pistón a moverse hacia abajo, dándole potencia al cigüeñal. El cigüeñal desde de acá, y pues en la cuarta fase se abre la válvula de escape, y esta es la válvula de escape para que el pistón al moverse hacia arriba va a desplazar los gases por dicha válvula. Y acá también puedo mencionar que la ley de Charles también está presente, nos ayuda a calcular la expansión del pistón teniendo en cuenta la temperatura de combustión que se va a generar en la fase número 2. Y bueno, con eso estaría concluyendo mi exposición. Sin más que decir, muchas gracias. Gracias, Varas. Guamán, Yomi, ¿no? Sí, profesor. Ahorita voy a compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Ya, profesor, buenos días. En esta oportunidad me toca a mí y a mi compañera Guamán Yonmi, yo soy Campos Lozano Yair, exponer sobre el laboratorio número 2 que realizamos de forma conjunta. Este trabajo estuvo basado en la teoría de los gases ideales y lo que se llevó a cabo fue la experimentación de las leyes de Boyle y Charles. Siguiente. Vamos a trabajar sobre dos experimentos. El primero de ellos se da sobre la ley de Boyle, el cual nos habla que la relación entre presión y volumen en un gas a temperatura constante es inversa y se expresa mediante un producto que es constante. Siguiente, por favor. Los materiales que utilicé para este experimento son 2 jeringas de 20 mililitros con mediciones, una manguera de GB flexible, cinta masking, siguiente, agua con colorante azul, el cual es una especie de polvillo que se vierte al líquido para que cambie de color y podamos resaltar los niveles del agua hasta donde llega. Y no olvidar, bueno, la wincha que nos ayudará a medir la diferencia de altura entre los líquidos de las 2 jeringas. Procedimiento, lo primero que hicimos era separar los émbolos de las jeringas, ya que solo los tubitos van a ser los que conectaremos a la manguera de GB por la parte inferior, como se ven en la otra foto. Lo siguiente, fijar, bueno, contra una superficie, en este caso la pared, a la jeringa patrón, que va a dictaminar el orden de nuestro experimento. A la misma altura, aproximadamente, vamos a aseguré con la cinta masking ambas jeringas y procederemos a llenar el agua de color azul para igualar los niveles. Y también para esto coloqué el pistón en los 20 mililitros indicados. Y un pequeño traspié, al menos que a mí me sucedió, fue que la manguera tenía un poco de aire y el agua no fluía, pero bueno, soplando se pudo realizar al final el experimento. Y ya para iniciar con la toma de las alturas, aquí necesité ayuda de mi padre para tomar las fotos. Uno aseguraba la diferencia, ¿no? Que las alturas se cumplan en 30, 60, 90, que decía el laboratorio, y a la par yo anotaba el volumen que ocupaba el gas para luego realizar mi tabla de resumen, que lo mostraré después. Entonces, ahí justamente para medidas positivas y medidas negativas. Siguiente. Pero ahí hay 3 manos. ¿Tú quién más es? No, hay 2 manos que son de una misma persona. O Sí, sea, por eso. ¿Y tú? y mi padre, o sea, el de la derecha. Ah, ya, y el otro toma la foto. Con la otra mano toma la foto. Bueno, claro, el que hay uno que tomó la foto, que era mi hermano. Son 3 que están metidos ahí. O sea, para el trabajo 2, pero para la foto, bueno, claro, 3. Ya, siguiente. Ya, y bueno, y las consideraciones que voy a tener en cuenta es que, bueno, el experimento lo he hecho en Lima y he utilizado una presión media entre la máxima y la mínima, que es 101.35 kilopascal, y la densidad de líquido que he utilizado fue 997 kilogramos por metros cúbicos del agua. Siguiente. Ahí está, bueno, los cálculos que hice, que era la sumatoria, ¿no? De la presión atmosférica y la manométrica, que en este caso es la hidrostática porque se realiza sobre agua.
Y los datos recolectados, ahí se ven una fila, pero en la siguiente diapositiva se ve en una tabla. Siguiente, por favor. Ahí, bueno, ahí se ven los volúmenes que conseguí o que medí y las presiones obtenidas mediante los cálculos. Para, por ejemplo, menos 90, la medida negativa de 90 centímetros, 21.5 de volumen, 92.54 y así, respectivamente. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, me ayudé de Excel para realizar la gráfica P versus V, presión en el eje vertical y volumen en el eje horizontal. Y observamos, ¿no?, que la pendiente es pronunciada, aunque faltaron las líneas. Sin más, Boyle lo que expresa es que el volumen es inversamente proporcional a la presión de un gas que se encuentra a determinada temperatura constante. Si uno aumenta, el otro disminuye en la proporción. Y si estas partículas del gas les toca moverse en espacios más pequeños, estas van a chocar mucho más y la colisión de las paredes con el recipiente es de lo que nace el incremento de la presión ejercida. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, por mi parte, aplicaciones industriales de la ley de Boyle. Encontré sobre motores, los de combustión interna, específicamente hablando. Estos obtienen energía mecánica de forma directa de la química y se produce por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Esta cámara es un cilindro cerrado y dentro del cual se va deslizando un pistón, lo que genera un sistema de bombeo del combustible. Entonces, cada cilindro toma el combustible y expulsa los gases a través de válvulas deslizantes, que es parte también de los elementos internos de un motor. También encontré sobre los airbags, que también llamados cojines de aire, que su inflado se produce debido a la salida de nitrógeno y que llevan incorporados sensores también en la parte frontal del vehículo, laterales y traseras también. Aquí también se da Boyle porque en un impacto a tal velocidad, en un accidente, el cambio de temperatura es imperceptible. Siguiente. Equipos de buceo. Tanto para los equipos de buceo como para los practicantes de la disciplina, los conceptos de Boyle sí se aplican si no se quiere sufrir imprevistos. Eso porque hay partes del cuerpo humano que poseen gas en el interior, llámese pulmones, oídos, y estos espacios de aire son afectados directamente por la ley de Boyle. Uno, cuando está sumergido en el agua, los buzos siguen respirando, por lo cual el volumen del aire en sus pulmones va a cambiar constantemente. Sin embargo, a su vez, estos soportan una presión mucho mayor a la que nosotros estamos acostumbrados, ya que están sumergidos. Es por ello que conocer y respetar, digamos, la ley de Boyle, si uno es practicante de buceo, puede ayudar a resolver situaciones adversas en la parte submarina. Y bueno, finalmente la cámara hiperbárica, que sirve para llevar oxígeno a los tejidos del ser humano, desde centrales hasta periféricos, siempre cuando una persona sufra problemas con la circulación. La ley de Boyle lo que justifica la utilización de estas cámaras en el embolismo gaseoso arterial y el síndrome de descompresión. Es así que a temperatura constante, mayor presión, los gases reducen su volumen, permitiendo tratar condiciones y enfermedades patológicas en las que se acumulan burbujas en fluidos corporales. Y eso sería todo. Le doy paso a mi compañero. Bueno, ahorita el segundo experimento va a ser sobre la ley de Charles, que recordarles que es con una presión constante, el aumento de una temperatura me va a producir que el volumen del gas también aumente, y en caso contrario, si se disminuye la temperatura, también el volumen va a disminuir. Para el experimento, que esta vez se realizó, los materiales, globos de plástico, uno o se pueden más, por si acaso, un recipiente marcado, un termómetro digital. Este es el termómetro digital de cocina que tiene un rango desde menos 50 hasta más 300. Un lápiz para marcar y una cinta regla para poder ayudarte con el diámetro del globo. Esas son algunas fotos que hice durante el experimento. Al principio pensaba usar la tapa, porque la tapa es del mismo tamaño que el envase, pero el globo no se sumergía completamente, tuve que cambiarlo por una tapa un poco más pequeña.
También con respecto al globo, si bien es muy difícil llegar o calcular como que un diámetro de 10 centímetros, se pueden ayudar con la cinta métrica, creando una pequeña circunferencia de aproximadamente 31 centímetros, o también pueden usar lo que es un hilo para que puedan tener una referencia más o menos del ancho. Ahora, estos experimentos lo realicé con 4 temperaturas: agua fría, temperatura ambiente, luego agua tibia y agua caliente. Una observación que se puede dar durante este experimento es que el globo con el agua caliente tiene un mayor volumen que el globo que estuvo en el agua fría. Ya. Esta es la tabla de datos. Yo tomé como referencia un volumen inicial de 2 litros. Las temperaturas que usé fueron de 4.8 grados Celsius, luego de 17.1 grados Celsius, luego 36.1 grados Celsius y por último 47.5 grados Celsius. Como lo comentaron, es recomendable hacerlo con una diferencia de entre 10 a 15 grados para que se pueda obtener un mejor análisis de los datos. Luego, el volumen final es incluyendo ya el volumen del globo. Como pueden ver, sí hay una gran variación. Y la temperatura final se mide después de sacar el globo. Ahora, en esta gráfica pueden ver que es el volumen en litros por la temperatura en grados Celsius. La línea más gruesa son de los datos que se obtuvieron y la línea más delgada es de la tendencia que tienen. Si comprueban para ver lo que son las gráficas de la ley de Charles, hay un margen de error. Y este margen de error se podría producir por el tamaño del globo inflado y también por la medición del volumen final. Por otro lado, acá tenemos, son los mismos datos, solo que en esta vez son con temperatura en Kelvin. Aplicaciones. Una de las más comunes son los globos aerostáticos, ya que si un globo se llena con un gas que se calienta, el volumen se va a expandir. Esto nos va a traer como consecuencia que la densidad va a ser menor que del aire que se encuentra a su alrededor y va a hacer que los globos aerostáticos empiecen a elevarse. Luego también tenemos las bolsas de aire. En este caso usan la ley de Charles, que establece que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Esto ocurre cuando se enciende la mezcla de la gasolina y el aire para inflar la bolsa de aire en menos de 1 segundo. Y un dato adicional es que la policía de Michigan había dicho que el uso de estas bolsas disminuye el riesgo de daños serios en la cabeza hasta un 75%. Luego también tenemos los modelos de dispersión de contaminantes de aire. Esto es más teórico y más que todo por la parte del ambiente, ya que también en este tipo de experimentos también se involucran lo que es la dispersión de gases tóxicos en situaciones de riesgo, ya que se consideran lo que es la temperatura, la presión, el origen en diferentes distancias y direcciones. Ahora, aplicaciones más a una escala menor son de las latas de soda y latas de aerosol, ya que en verano es muy común que las latas de aerosol en una temperatura muy elevada lleguen a explotar. Por eso es recomendable tenerlas a una temperatura entre ambiente, pero un poco más como que frío. Y también lo ocurre en las latas de soda, ya que esto es algo que se considera durante el amanecimiento de estos productos. También tenemos por el sector de los panes, ya que la levadura durante la fermentación va a haber la presencia de dióxido de carbono, que se va a ver afectado por la temperatura del horno. Entonces, esto va a hacer que el pan se expanda y obtengamos los panes de manera esponjosa. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más va a exponer? Profesor, Dime. mi grupo con mi compañero Kelly vamos a exponer todavía a las 10. Es que estoy teniendo problemas técnicos. ¿Cuándo exponer? ¿El miércoles? No, hoy, pero a las 10 todavía, profesor. Ah, ya más tarde. Ya no hay Estoy problema. teniendo problemas técnicos. Oh.
¿Alguien más va a exponer? Profesor, mi grupo puede exponer. Buenos días. Claro. Ya. Y Mi Auri, ¿no? compañero- Sí, ya abrí. Mi compañera es David Calixto. Pueden partir. Se puede visualizar el... Sí. Calixto y Auri. Sí. Ya. A ver. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo, quien les habla, conformado por Calixto Mesa, David Denis, disculpen, y quien les habla, Tori Cuchana Lucía, vamos a exponer laboratorio 2 sobre los gases ideales. El experimento 1 que trata de la ley de Boyle. Bueno, para el experimento usamos 2 jeringas de 20 mililitros, una manguera, un colorante azul para distinguir el color del agua, la cinta masking y una cinta métrica y un recipiente con agua. Para el procedimiento tenemos al inicio el montaje inicial que probamos para ver de qué manera, cómo hacer el experimento y de cómo hacerlo y si funcionaba también. Y es aquí donde nos dimos cuenta que al echar agua, o sea, probamos, echamos el agua con colorante y en la parte de las conexiones que se unía la manguera con la jeringa, tuvimos problemas porque empezaba a gotear. Entonces, para solucionar ese problema, en el borde de atrás de la punta de la jeringa pusimos un poco de silicona para juntarlo con la manguera y que se adhiera y no se desparrame el agua. Y luego al probarlo funcionó, pero también después tuvimos problemas para hallar los niveles, así que pusimos un fondo atrás de papel blanco para con las reglas y distinguir con las medidas. Y es aquí ya donde al final conseguimos que se nivelara. Y ya para el siguiente paso pusimos el pistón. Arriba del La 20 pared que mililitros. era tu pared, una pared de No, de esa mi cemento. pared es esta, pero como no podíamos escribir en la pared, entonces lo que Pues de hicimos fue, cemento. sí, de cemento, pared así es. Entonces tuvimos que atrás ponerle un fondo blanco de papel para poder distinguir y de paso hacer las medidas correctamente. Ok, sigue nomás. Ya, y entonces ya pusimos el pistón y como en el experimento, acá llegó a 3 mililitros, empujando la parte de acá, quedando así digamos, la jeringa patrón, y acá en la otra jeringa, que quedó justo a 14 mililitros, porque acá quedó a 8.5 mililitros y acá 8.5 mililitros. Ya, para las medidas positivas, lo que medimos fue la altura entre los volúmenes y también el volumen en el cual existía en la segunda jeringa, la otra jeringa que no es la del patrón. Y tenemos estos valores tanto para la medida positiva de 30, 60 y 90. Y también para las negativas de 30, 60 y 90. Acá como verán, a la parte del pistón le tuvimos que pegar a la pared porque al inicio no lo habíamos pegado y cuando estábamos haciendo los cambios, porque empezamos del 90, hubo problemas de que el volumen, o sea, se había cambiado y después cuando pasamos al 30 no daba, o sea, se notaba demasiado el cambio. Entonces quisimos de nuevo regresarlo al inicio y notamos que estaba mal hecho. Entonces tuvimos que de nuevo asegurarnos más para que ahora sí el experimento fuera hecho correctamente. Ya para los resultados, para hallar la presión, usamos la fórmula y para la presión atmosférica, en Lima, se hizo en Lima, usamos la parte intermedia entre el máximo y el mínimo de la presión atmosférica, una densidad de agua de 1000 y una aceleración de la gravedad de 9.8. Lo cual acá tenemos las alturas 90, 60, 30 y las alturas que al inicio dije entre los volúmenes que vamos a utilizar acá y el volumen de cada respectivo de cada altura respectiva y la presión, la cual hallamos con la fórmula. Ya, al hacer las gráficas, acá ponemos la presión que fue hallado en hectopascales y el volumen a mililitros. Bueno, acá debería aparecer tipo curveado, pero como estamos ahorrando una cierta cantidad de datos no se nota tanto, pero sí, o sea, debería estar curveado.
Es como que agarró una partita chiquita de la curva y eso es lo que se nota nomás acá. Pero al hacerlo con la inversa del volumen, sí debe hacer una recta como se aprecia acá. Lo cual cumpliría la ley de Boiler, que dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, siempre que hay una temperatura constante. Pase a mi compañero. Vamos a hablar del experimento 2, que en este caso es la ley de Charles, que dice la presión constante. Los materiales a usar son un globo, un recipiente, una tapa del recipiente. Bueno, en este punto es muy importante, ya que la tapa debe ser menor del radio de la base del recipiente, ya que si no, no entraría al momento de empujar. Un termómetro digital de cocina y un marcador. Siguiente. Bien, para hallar el volumen inicial, como sabemos, el volumen es igual al área por la altura. En nuestro experimento usamos 2 litros, entonces podemos hallar el área de la base. Y hallando la altura, midiendo con la regla, hallamos que la altura a 2 litros es 8.2 centímetros. Entonces el área de la base es 10/41 litros por centímetros. Entonces, como es proporcional el volumen con la altura, la variación también es proporcional. Entonces hallamos que la variación del volumen es igual a la variación de la altura por 10/41. Esto va a ser muy importante para los cálculos. Siguiente, por favor. Bien, para la temperatura ambiente, en la primera imagen, como podemos ver, es a 22.8. Al momento de empujarlo y marcar, nos damos cuenta que la variación de la altura es de 2.51 centímetros para la temperatura ambiente. Siguiente, por favor. ¿Y dónde sacó tu termómetro digital? Es de cocina, profesor. Un Sí, termómetro de pero cocina. ¿en tu casa tienes? No, tuvimos que comprar en Emancipación. ¿Y cuánto te costó? 20 soles. Es un termómetro que mide desde -50 a 300 grados. Pero después tuvo una cierta falla que la vamos a explicar en la observación. Ya, siguiente, por favor. Ya, ahora para el agua caliente nos midió una temperatura de 50.1. Y al momento de empujar, vemos que la variación es de 2.8 centímetros. Siguiente. Para el agua tibia consideramos de 35.1 y la variación nos da 2.6. Siguiente. Bien, en el agua fría tuvimos un pequeño problema. Antes de empujarlo, midiéndole el agua, nos dio que dio una temperatura de 13.4. Pero al momento de empujarlo y de nuevo meterlo para comprobarlo, el termómetro digital se descalibró. Bueno, estuvimos investigando y creo que se debe a porque echamos bastante agua fría y pasó los 0 grados Celsius. Y al momento de nuevo ingresarle el termómetro, ya no marcaba 0 grados, marcaba 35, estando en agua fría. Y ya no pudimos arreglarlo porque ya no nos alcanzó el tiempo. Y nos marcó una variación de altura de 2.45 centímetros. Siguiente. Bien, entonces en el cuadro resumen, recordando el inicio que sacamos, que la variación de volumen es igual a la variación de altura por 10/41, y teniendo todos los grados en 13.4, nos da que la variación de volumen para la temperatura de 13.4 y una variación de alturas de 2.42, nos sale que la variación de volumen es 540.24. Y así para los siguientes casos. Siguiente. Entonces, en la gráfica podemos observar que tiene una tendencia lineal y el error, el error puede ser también por la medida del globo, que no es exacto 10 centímetros el diámetro, o también puede ser por, como le dije, el error del termómetro que nos pasó, que se descalibró. Siguiente. Ese es en Celsius y acá podemos ver en Kelvin. Siguiente. Bien, eso es lo que podemos observar al momento de meterlo en agua fría. Ya no nos daba, por lo menos debe dar algo de 15 grados porque el agua estaba recontra fría, pero nos marcaba 31.1. Y bueno, detallando eso, mejor vamos a ver cómo pasó. Estábamos midiendo el agua fría y buscábamos una temperatura de 5 a 10 Celsius. Y mientras buscábamos esa temperatura, midíamos cuánto iba la temperatura mientras echábamos el agua fría. Llegamos casi a entre 10 y 14.
y al momento de echarle mucha agua fría, creo se nos pasó, marcó de un momento a otro el termómetro negativo y después se pasó a cero, volvió y así, y es cuando ahí se apagó. Se apagó y pensamos que era la batería, pero después volvimos a prenderlo y al ponerlo en el agua fría, que se supone que estaba entre 10 a 14 centígrados, estaba ya a 30, cosa que no podría ser, entonces estaba midiendo mal. Sí mide la temperatura, pero lo mide mal, y eso es por lo que lo ha descalibrado, porque al buscar información vimos que cuando así se descalibra, lo que hacen es poner agua con hielo y llegar al punto cero y apagarlo y prenderlo. Pero nosotros en sí ya estaba calibrado, pero sin darnos cuenta llegó a cero, se apagó y se prendió. Y creo que se apagó también porque el tiempo automático para apagarse esto es de 10 minutos y como estábamos ahí en funcionamiento no nos dimos ni la cuenta del tiempo y se apagó justo en ese momento y descalibrando el termómetro. Y ahorita esta temperatura es ahorita mismo, hace unos 10 minutos es la que yo misma he medido para verificar cómo iba, porque intenté arreglarlo, pero no, así se quedó. La temperatura ambiente lo mide a 31.1, cosa que está mal. Bueno, se espera que lo llevemos para que lo llevemos a los expertos que saben, y si no, no habría solución ya para el termómetro. Es esto más detallado de lo que ocurrió con el termómetro. Sí. Las aplicaciones. Tenemos en la ley de Boyle 3 aplicaciones que pusimos. En la Airbank, como mis demás compañeros, en el árbol lo que pasa es que dentro del árbol hay unas partículas químicas que cuando la presión disminuye, ese gas se expande, haciendo que el volumen aumente, como se aprecia en la figura. Y bueno, en la combustión interna de los motores de gasolina, gas y diésel, lo que pasa es que el aire, al entrar en el cilindro, entra con un cierto volumen y presión, pero en el segundo tiempo, disminuye. Entonces, este volumen, lo que hace, disminuye el volumen y lo que hace es aumentar la presión, lo que se cumple de la ley de Boyle, que es inversamente proporcional. Igualmente en el buceo, cuando tú entras a bucear, aumenta la presión que tenemos por el líquido que está, entre nosotros. Entonces, lo que provoca que la bombona sufra una disminución del volumen, no de la cantidad, solo del volumen. Y esto lo toman en cuenta las personas que hacen atrás esas bombonas, ya que según la profundidad a la cual van a estar buceando, se debe distinguir diferentes bombones. Bombona, algo así se llama. Bien, por la ley de Charles hemos encontrado la temperatura de almacenamiento de gases confinados, ya que al tener una presión constante en todo el almacén que puede tener cualquier forma, se usa esta ley. También encontramos la temperatura de combustión en motores. Acá se usan 3 tipos de volúmenes: los de gases no quemados, los de control de gases quemados y de ranuras y holguras. También encontramos el globo aerostático, que es el más conocido, ya que, como explicaron mis anteriores compañeros, al aumentar la temperatura dentro del globo, el volumen, la densidad del volumen es menor que el de afuera y esto hace que se eleven. Siguiente, por favor. También encontramos la extracción de sustancias aromáticas para los perfumes por destilación de vapor, ya que esta destilación es perfecta para sustancias insolubles, en este caso las flores. Y también colocando la materia prima, como vemos arriba, y abajo el agua a una temperatura menor de los 100 grados, o mejor dicho, claro, menor de 100 grados, y esto hace que el humo se combine con las flores y salga por el recipiente que vemos a la derecha, que pasa por una concentración primeramente para poder separar el agua del aceite esencial que queremos de las materias primas. También el modelo de dispersión, que es básicamente usar las fórmulas matemáticas, ya que se usan cálculos como las temperaturas, las presiones, los diferentes contaminantes que pueden tener sus componentes y todo eso. Se recopilen datos para hallar un mejor modelo, como dicen, un modelo de dispersión del contaminante en aire.
Y eso sería todo, profesor. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien va a exponer? ¿No hay más? A la próxima todos. Profesor, buenos días. Quisiéramos exponer, soy Alfaro y también mi compañera Condori. Ya. Y le voy a presentar. Alfaro. ¿Y quién más? Condori, profesor. Ujú. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de los gases ideales. Los integrantes son Alfaro, Joana y quienes habla Condori y Valeria. Siguiente diapositiva. Bueno, primeramente hablaremos acerca de los gases ideales. Un gas ideal es también denominado un gas perfecto, dado que no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Ello es posible a elevadas temperaturas y a bajas presiones. Justamente para explicar el comportamiento de un gas ideal, Clausius, Maxwell y Boltzmann establecen la teoría cinética molecular de un gas ideal, en donde se va a establecer 4 postulados. El primero de ellos es que el gas está constituido por pequeñas partículas que tienen un comportamiento puntual. Es decir, que el volumen del gas ideal es prácticamente despreciable y su masa se considera como un punto. El segundo, el movimiento va a ser caótico, dado que va a ser desordenado, pero va a tener un desplazamiento rectilíneo. Tercero, sus choques van a ser perfectamente elásticos. Bueno, las partículas del gas, al chocar entre ellas y contra las paredes del recipiente que los contiene, no va a haber pérdida de energía. Es por eso que se dice que va a ser perfectamente elástico. Cuarto, la energía cinética promedio va a ser directamente proporcional a su temperatura absoluta. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar acerca del experimento 1. Sí, acerca del experimento 1, que es para la corroboración de la ley de Boyle. La ley de Boyle brevemente nos establece, ¿no?, que la presión que presenta un determinado gas en un recipiente sellado será inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando se encuentra a una temperatura constante. Entonces, eso quiere decir, ¿no?, que aumenta la presión y disminuye el volumen y viceversa, ¿no?, en una proporción, en una cierta proporción. Entonces, para el experimento tenemos de materiales 2 jeringas de 20 mililitros, la cinta masking para asegurar la manguera de Hebe de 1,5 metros y el colorante azul para observar el líquido. Bueno, el procedimiento. Aquí ya armé el montaje. Previamente ya inicialmente saqué los 2 émbolos y tenía las jeringas sueltas, no sin émbolo, abiertas. Las uní con la manguera de Hebe, las aseguré con la cinta, por si acaso, y luego ¿cómo se llama? Inserté el líquido, ¿no? El líquido ya, cuando ya estuvo pegada, y recién inserté el émbolo en la jeringa patrón. Como vemos aquí, lo nivelamos. Aquí está la jeringa de prueba que está abierta y este sistema que está cerrado, que es el patrón, como dije anteriormente. Y aquí están nivelados casi exactamente en 3 mililitros el líquido. Luego proseguí a elevar esta jeringa a las 3 alturas positivas indicadas, que es de 30, 60 y 90, y también de igual forma en alturas negativas.
Bueno, luego del experimento se obtienen los resultados. Aquí tenemos la tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos a la altura cero, o sea, cuando estuvieron al mismo nivel, ambas jeringas, el volumen que se obtuvo en centímetros cúbicos y hallamos la presión, ¿no? Por ejemplo, la presión del gas la hallé mediante esta fórmula, ¿no? Que la P representa la presión del gas, P sub 0 la presión atmosférica, que para Lima hallé un promedio de, utilicé de 101,3 kilopascal, y a esto le sumé la presión manométrica, ¿no? Que consiste en la densidad del líquido, en este caso de agua, por la gravedad y por la altura. Entonces, realizando esos cálculos para cada altura, acá tenemos la tabla, este es el volumen y esta es la presión en kilopascal. Acá tenemos la gráfica, y como vemos, sí, ¿no? A medida que aumenta el volumen, la presión va disminuyendo. Y se puede ajustar, ¿no? Los puntos no están exactamente en esa línea de tendencia, pero o sea, siguen una concordancia, ¿no? Con la ley que hemos explicado. Entonces, proseguimos con la explicación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se da esa reacción? Entonces, lo que se tiene es que, en el caso, por ejemplo, de realizar las alturas negativas, lo que pasó con el volumen del gas fue que aumentó, ¿no? Entonces, las partículas de este gas, ya al aumentar el volumen, tardan más en llegar a las paredes del recipiente. Y por lo tanto chocan menos veces contra ellas, ¿no? O sea, contra las paredes. Eso significa que la presión será menor. Y así análogamente cuando el volumen disminuye, ¿no? Luego proseguimos con las aplicaciones de la ley de Boyle. En las aplicaciones allí en los motores de combustión, por ejemplo, este es un motor de 4 tiempos, en el cual en el primer tiempo, por ejemplo, se inyecta, ¿no? El gas oxígeno y el gas combustible, y eso está dentro de un cilindro con un pistón que está aquí, inicialmente está abajo, porque ya descendió todo el volumen, ¿no? Entonces, al momento de comprimirlo, hay una disminución del volumen y por lo tanto aumenta la presión, dejando ver la aplicación de la ley de Boyle. Este es el caso del primer y segundo tiempo, en el que me explican la ley de Boyle exactamente. Con respecto a los airbag, que también hallé, estas bolsas de aire funcionan cuando se produce un impacto, ¿no? Entonces, se activa un sensor que genera una chispa y esto provoca la descomposición de la ácida sódica, que es lo que tiene en esa bolsa inicialmente, que vuelve a su forma más estable, que es el nitrógeno en forma de gas. Entonces, lo que sucede en el airbag es que al notar la colisión hace una mini explosión que suelta un gas a mucha velocidad y esto hace que el volumen de la bolsa aumente y la presión disminuya una gran cantidad en poco tiempo, ¿no? Con respecto a los refrigeradores, también hay una aplicación de la ley de Boyle, ya que los refrigeradores funcionan por medio de la compresión y descompresión de un gas llamado refrigerante. Entonces, tenemos que, bueno, en una parte del circuito frigorífico comprime el gas y en la otra lo expande, originando así que el gas extraiga el calor de los alimentos, ¿no? Logrando así refrigerar. Desde el punto de vista de la ley de Boyle, cuando el líquido sale del tanque, la presión de este empieza a disminuir y esto hace que el volumen del gas comience a expandirse proporcionalmente. Ahora le paso a mi compañera para que profundice acerca de la ley de Charles. La ley de Charles. Esto se va a reflejar en el experimento 2. Bueno, ¿qué nos dice esta ley, no? Que se va a dar a presión constante, dado que va a ser un proceso isobárico, mientras que el volumen con la temperatura van a variar de manera directamente proporcional. Siguiente diapositiva. Materiales para este experimento. Bueno, ahí tenemos el termómetro, el globo de diámetro 10 centímetros, el recipiente, el lápiz para realizar los apuntes y también, bueno, se va a necesitar lo que es agua a temperatura normal, agua fría, helada y agua caliente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí... Vale, ¿tu termómetro lo compraste de Emancipación? Ah, profesor, me lo emprestaron el termómetro. Sí, lo compraron en Iraca, que queda, creo.
¿Que lo compraste en Iraoka, dices? Sí, profesor. Bueno, la persona que me lo prestó lo compró en Iraoka, pero por el centro de Lima. Ya, Bueno, sí, ya. ya. Bueno, para el procedimiento, las temperaturas que he registrado, bueno, es de 5 grados Celsius, de 20,2 grados Celsius y bueno, el volumen inicial que empleé para este caso va a ser de 2,750 litros, ¿no? Ahí indica la altura y bueno, luego después de colocar el globo y hundirlo con la tapa, ¿no? Ahí registra el volumen final y bueno, al restar ambos, anoto lo que es el volumen del gas. Siguiente diapositiva, por favor. La temperatura, bueno, ahí está en el paso 3, la temperatura es de 35,2 grados Celsius, equivalente a 308,2 Kelvin. Para el cuarto para el cuarto paso empleamos una temperatura de 49,4 grados Celsius, equivalente a 322,4 Kelvin. Igualmente se registró lo que es el volumen final, ¿no? Después de hundir el globo, y se halló también lo que es el volumen del gas. Y bueno, al realizar los 4 experimentos en esas 4 temperaturas, el globo va aumentando, se nota que el globo va aumentando su volumen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, resultados. Ahí tenemos el cuadro, ¿no? Con las 4 temperaturas, el volumen, que lo expresé ahí en mililitros, perdón, y la gráfica, ¿no? Donde señalan los puntos y se aproxima lo que es una recta, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? En donde va aumentando tanto el volumen con la temperatura de manera directamente proporcional. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aplicaciones. Bueno, como lo más común, como se ha mencionado, es lo del globo aerostático, ¿no? En donde se va a llenar con un gas calentado, ¿no? Y lo cual va a provocar, ¿no? Que su volumen se expanda. Y por ende, bueno, su densidad ahora va a ser menor que la del aire que se encuentra alrededor, y en consecuencia lo que va a provocar es que comience a elevarse. Otra de las aplicaciones es en las latas de refresco, ¿no? Y siguiente diapositiva. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profesor, mi grupo. Dime. Mi grupo va a responder, profesor. Ya. ¿Con quién, ah? ¿Con quién Con mi escribiste compañera Kelly, profesor. ¿Cómo? Con mi compañera Kelly. Buenos días, profesor. Pantoja. Pantoja, sí. El mismo de la vez pasada. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el laboratorio 2 y práctica 2. La compañera Pantoja, Luján, Kelly, Allison, y mi persona, Cifuentes de Montalvo y Antonio. Vamos a exponer el experimento 1, 2 y sus aplicaciones respectivas. En el experimento 1, la ley de Boyle, como conocemos, es el producto de la presión por el volumen es constante debido a que se mantiene una temperatura constante. Para los materiales que utilizamos fueron 2 jeringas de 20 centímetros cúbicos a 20 milímetros, una manguera de Hebel, no pude encontrar caucho, un vaso de agua, una cinta negra y una regla de 30 centímetros, colorante azul y una cinta doble contacto.
El procedimiento. Primero colocamos el agua con tinte azul en las dos jeringas sin colocar los émbolos, lo posicionamos y lo alineamos para igualar los niveles de agua. Luego de ello colocamos el pistón en la jeringa patrón, que es la acá, la de la izquierda que se va a mantener quieta. Y luego hacemos los casos respectivos. En medidas negativas bajamos la jeringa que no estaba fija, que no es la jeringa patrón, la otra. Primero una medida de 30 centímetros, luego 60 y por último 90. Y luego medidas positivas. Lo subimos 30 centímetros, 60 y 90 centímetros. Esto se realizó en Lima, así que las medidas obtenidas son de la presión de acá. Bueno, para hallar la presión del gas encerrado, utilizamos los valores de la presión atmosférica de Lima, la densidad del agua y la aceleración de la gravedad. Utilizando las ecuaciones respectivas, obtenemos los siguientes datos, que es a una altura respectiva, un valor en volumen en milímetros, presión de gas en megapascal, disculpe, la inversa de volumen y la misma presión. La inversa de volumen es para poder obtener las dos gráficas respectivas. La primera gráfica, presión versus volumen, vemos que existe un error, pero se mantiene la tendencia de que la presión por volumen es inverso. Y en presión versus la inversa del volumen se mantiene la misma tendencia con un error porcentual, que puede ser por las alturas, por la variación de los centímetros o la exactitud de la altura, y por defecto de que al momento de colocar el tubo a la jeringa estaba goteando. No encontré un tubo exacto y a pesar de que lo enrollé con cinta negra no fue lo mejor. Ahora le paso con mi compañera para que explique el experimento 2. A continuación vamos a dar a conocer el experimento en base a la ley de Charles. Nuestros materiales fueron globo, la cual se infló hasta un diámetro de más o menos de 10 centímetros, un recipiente con medidor, una tapa de plástico, un termómetro digital infrarrojo en mi caso, un lápiz para marcar y una regla. ¿Y de dónde sacaste el termómetro? Ahora es infrarrojo. Yo tuve que prestarme de una amiga, profesor. Ah, ya. Listo. Entonces, primero comenzamos definiendo el volumen. En mi caso, definí un volumen de 2 litros y una altura que me dio una altura de 8,2 centímetros para mi recipiente. Y hacemos el uso de la fórmula del volumen para poder sacar el área, ya que va a ser constante y nos va a ayudar para nuestros cálculos. Y obtenemos que el volumen en general sería una altura por el área hallada, en litros por centímetro. Y por lo tanto yo voy a manejar un volumen en litros. A continuación, hacemos primero el procedimiento con el agua a temperatura ambiente. En mi caso, la temperatura fue de 20,4 grados Celsius, los cuales son 293,55 grados Kelvin. Y mi altura al momento de sumergir el globo fue una altura de 11,1 centímetros. Y hallando esto me sale un volumen en general final de 2,70 litros. Y por diferencia hallé el volumen del gas, que sería 0,70 litros. A continuación también se hizo lo mismo con el agua fría, obteniendo un volumen del gas de 0,66 litros, haciendo el mismo procedimiento. Como se ve acá, llegué a una temperatura de 13,8 grados Celsius. A continuación también se hizo lo mismo con agua tibia, haciendo el uso de mezcla de aguas, y obtuve una temperatura de 35,1 grados Celsius y un volumen del gas de 0,73 litros. Siguiente, también hice lo mismo pero con agua caliente. En mi caso obtuve 50,5 grados Celsius y
un volumen del gas de 0,8 litros. Ahora, para resumir todo esto, se hizo una tabla donde mis columnas principales fueron la temperatura en Celsius, la temperatura en Kelvin y mi volumen del gas final. Para esto se llevó a una gráfica para poder verlo más concreto y se ve que se tiene una tendencia lineal con un poco de error debido a la imprecisión de los errores de los cálculos al momento de hacer el experimento. En este caso tenemos la gráfica y se puede notar que en nuestra temperatura, en el momento que el X sea 0, el Y sea 0 sería de menos 761,03 Celsius. Igual se hizo una gráfica también con la temperatura en Kelvin. A continuación le doy paso a mi compañero Yair para que dé un ejemplo de su aplicación. Sí, profesor. En este caso, el tercer punto son las aplicaciones, iniciando con la aplicación de la ley de Boyle, la oxigenación hiperbárica, que ya no solo es una aplicación a la recuperación de los buceadores, sino también en el campo de la medicina en general. Esta oxigenación hiperbárica se realiza en una cámara hiperbárica, que consiste en aumentar la presión dentro para reducir el volumen de las burbujas de oxígeno y la persona puede ingerir 100% de oxígeno. ¿Cómo consiste esto? La disminución del volumen de las burbujas de oxígeno se genera por la reducción del diámetro de las burbujas por un efecto mecánico. Y esto aumenta la cantidad de oxígeno que se ingresa al cuerpo. Pero, ¿esto qué beneficios tiene? Bueno, aumenta la oxigenación en todos los tejidos, incluso en los que están dañados. Estimula una respuesta inmunológica, estimula la diferenciación de las células formándose del hueso, favoreciendo esteógenos y respiración ósea. Esto anteriormente se aplicaba netamente a los buceadores que tenían daños por malas prácticas o accidentes al momento de bucear, pero ahora también se ha aplicado a personas con pie diabético y otros males. Ahora le paso a mi compañera para que explique la aplicación de la ley de Charles. Bueno, mi aplicación con la ley de Charles es el uso de la temperatura de almacenamiento para los gases confinados. Gracias a la ley de Charles se pueden evitar explosiones, ya que se puede hallar un rango de temperatura, ayudándonos también del coeficiente de dilatación del material en el que se está confinando el gas. Eso sería usado en las industrias para evitar accidentes laborales. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más va a exponer? ¿Alguien más? Creo que están todos, no hay más. A ver, ¿cuántos han expuesto hoy día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 y son 27. Faltan 11, ¿no? Más o menos. Profesor, dime. Tres grupos me mencionaron que iban a exponer el miércoles todavía, pero los otros tres, o bueno, las otras 6 personas sí no me han mencionado nada. ¿Cómo? 3 grupos me han mencionado que iban a exponer el miércoles. Ya, 3 serían... Y somos 15 más... ¿Cuántos dices? 3, ¿no? 6. Sí, profesor. Sería 21. Faltarían 5 más, ¿no? Que no se sabe qué pasará con ellas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos nomás.
¿Alguna pregunta? Un ratito, un ratito. Ok, listo. Hay que pasar las notas. A ver. Dictando. ¿Dónde empezó esto? Martínez Reyes, 17. Alburquerque Mendoza, 17. Zacarías Torres. Bueno, Zacarías tiene 16 y Torres tiene 18, son distintos. Varas 12, Huamán y Campos 16, Calixto Yauri 18, Alfaro Condori 15, Cifuentes 17 y Pantoja 15. ¿Alguna pregunta? Pasando, creo que ya estamos. Tenemos 27 participantes, o sea, están todos. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, hay varias cosas que aclarar, señores. Señores, en la vez pasada les había mencionado que en el laboratorio, estos laboratorios pequeños que se les da a ustedes para que trabajen, es
una forma de entrenamiento, señores, para que vayan viendo en situ, o sea, en la realidad, toda la problemática que significa, ¿no?, desarrollar, hacer, elaborar productos. En este caso estamos haciendo un laboratorio, que sería, digamos, nuestro pequeño módulo, una especie de sistema que armamos, vuelvo a repetirles, de forma casera, donde tratamos de simular algunas condiciones, ¿no? En todo caso, a ver, voy a aclarar algunos puntos que he estado viendo, que de repente algún alumno estará diciendo, porque tengo baja nota, porque tengo distinta nota que mi compañero, bla, bla, bla. Siempre es bueno, señores, aclararles. Ya, aclararles. Un rato voy a enchufar esto. Ya, voy a pasar. Una observación que estoy viendo en la mayor parte de ustedes es esta. Pero hay varias, pero hay dos que he estado viendo que es bastante perniciosa. O sea, frecuente, ¿no? Un rato, déjame. También una pantalla blanca, ¿no? Sí se ve, profesor. A ver. Por ejemplo, en teoría, ley de Charles. ¿Dónde debe intersectar esta recta? Acá, acá, por acá. ¿Dónde lo intersecta? Señores, hablen. A ver, Vargas, ¿dónde? ¿Dónde quiero hablar? Tendría que prolongarlo para que sepa dónde. ¿Hasta dónde? En teoría, te digo, en teoría. ¿Cómo? En teoría, Vargas, en teoría. En teoría, te digo, no te digo que en la práctica, en teoría. Hay Pantoja, que tu curva estaba así. Así estaba tu curva. ¿Dónde debes intersectar esto? ¿Dónde intersecta? Bueno, primero vamos a empezar con esto, ¿no? Temperatura absoluta. Y acá tenemos volumen. ¿Dónde debe intersectar esto? ¿Ah? Señores, Boyle, ¿cómo se ve esta temperatura? Menos 273, profesor. Lógico, mi estimado Torres. Este punto de intersección se dice menos 273, como dijo Torres. Teoría, ¿sí o no, Torres? Teoría de academia, ¿no? Teoría de academia, dice por ahí Torres, ya. Entonces, acá, ¿dónde lo debe intersectar? Si le sumo este T, este no es T, este es T. Acuérdense que T ¿En el origen? ya. ¿Ah? ¿En el origen? Lógico. O aproximadamente, ¿no? Entonces, casi la mayor parte han mostrado casi todas, he estado mirando, inclusive ampliaba mi pantalla y ponía el lapicero para ver dónde intersecta. Casi ninguna intersecta ni cerca, ni cercanamente, nada, tan lejos. No sé por qué. No, eso sí no entiendo. ¿Por qué está así? Eso me he dado cuenta en Pantoja, me he dado cuenta en... Bueno, en casi la mayor parte de unos estaban cercanos. No sé, en algunos sí coincidió, pero no me acuerdo quién es, como hay bastantes. Tendré que ver dónde está este.
Ahí está, creo que, claro, en Torres, en tu curva, ¿no? Estaba por ahí, acá lo tengo, ¿no? Por ahí, otro alumno que estaba por ahí, a ver, por aquí, por aquí. Bueno, ese es un punto, jóvenes, que por teoría, bueno, entonces los siguientes grupos traten en lo posible, por favor, que su curva cruce, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya también, jóvenes? Muy bien. El Profesor, una otro, pregunta. dime, Varas. ¿Podría repetirme mi nota? Disculpe. No puedo escuchar. Varas, ¿dónde estás? Espérate un rato, Varas. Varas, 12. ¿Me podría decir por qué es un poco bajo? Claro, ¿por qué? Efectivamente, te digo, ¿por qué? Porque si tú tienes tu recipiente, y el globo lo tienes así, o si lo tienes así, varía en algo. ¿Ah? A ver, Su volumen. ¿Ah? Su volumen varía. ¿Por qué varía cuando estás acá? Porque ahí está, la superficie está ejerciéndole un poco de presión. Lógico. ¿Y cómo está la foto tuya? Y estaba a tope. Acá no al tope. Yo no vi al tope. Estaba así. O sea, yo vi tu globo, así estaba el globo. Ahora, no está mala Varas, ¿ah? Puedes haber cometido probablemente un error, no hay problema. Pero esto está así, debió verse reflejado en la curva. O sea, tu curva, por a uno de sus compañeros que debe tener buena nota, la curva le salió así. Así que, bueno, o sea, estaba mal, ¿no? Lógico, está mal porque esto de acá interfiere. Pero Varas, tu curva era de maravilla, era una recta perfecta. No es Entonces, perfecta. Varas, ¿y qué hiciste ahí entonces? Dime la verdad. Incluso en las imágenes se ve la medida exacta en la jarra que está calibrada, se puede ver exactamente el volumen final que he anotado. Y en la gráfica no sale exacta, tiene tendencia lineal, pero los puntitos salen por abajo, por encima. Pero tu recta no está así, ¿ah? A ver si quieres, muéstrame. A ver, voy a mostrarle de nuevo. Tu recta, pero a ver, y que te presente la recta de Pantoja para que veas. Voy a compartir pantalla, profesor. Claro. Primero muéstrame tu recipiente. Ajá. A ver, recipiente de Varas. Es... Recipiente, ahí está, mira. No me digas que está, el globo está, pero amontonadazo. Claro, O sea, es está probable. amontonado, pero de todas maneras se puede ver la medida, ¿no? O sea, No, todo sí está está... bien. Y haciendo la medida, o sea, poniendo todo en la recta, como se puede ver acá, la medida final y todo. No, está El bien, gráfico Varas, no final. hay problema. También se ve. Mejor regresa a la imagen. No hay problema que si hay, pero ahí el recipiente está originando presión al globo. No le estás dejando que se expanda ni alcance un volumen adecuado, ¿entiendes? O sea, si tú lo estás presionando, entonces es muy probable que el volumen que tú estés midiendo no sea el volumen real, ¿no? Si el globo estaría suelto. Entonces, por lo tanto, es de entender de que debe haber error en tu gráfica, ¿no? A ver, muéstrame tu gráfica. Y ahí no hay error. O sea, el error, pucha, es mínimo. Entonces, ¿no te parece que hay algo raro? No tanto, porque, o sea, usé las medidas que me salían, en realidad.
no usé medidas ni inventadas. Acá se puede ver el número y todo. En cada... ¿Y dónde intersecta tu curva? ¿Cómo? ¿Dónde intersecta tu curva? Intersecta, Sí, tendría que prolongarlo. sigue, tú nomás lo prolongas y llega más o menos a 270 Kelvin. Cierras, se Tendría que disminuye. verlo. No, ahí está nomás, no necesitas hacer nada. Llegas al 270. 270 Kelvin llegas. No necesitas hacer mucha estación nomás tranquilas y cruzas el 270. O sea, tercer error, ¿te das cuenta? O sea, no es, o sea, no está cuadrando nada. O sea, tú mides, discúlpame que te diga de frente, no mides un volumen mal, la curva te sale recta y no intersecta. Entonces, algo definitivamente está mal, ¿no? Y de hecho, que si algo estuvo mal, debiste, por lo menos, como muchos compañeros dijeron, por una de sus compañeras dijo, pues hubieron marcas en el termómetro, se descalibró, muchos compañeros dijeron que efectivamente había problemas por aquí, por allá, lógico, porque no te estoy diciendo que vas a trabajar pues perfectamente y es lógico que haya errores y los manifiestes en tus conclusiones, como muchos de tus compañeros lo han explicado. Ya, profesor. Aparte de eso, ¿hubo otro error? ¿O solo por eso está Ahorita el ahorita te acabo de mostrar 3 errores, pero son errores un poco medio extraños, ¿ah? ¿Cómo? Errores medios extraños, te digo, porque no debió salir así. Ya. Debe ser una jarra más grande entonces, ¿no? A ver, mira Pantoja, muéstrame tu jarra. Pantoja, la jarra de tu experimento. Profesor, un momento. ¿Ah? Otra, a ver, acá tengo, a ver. Ahí está también de Condori y Alfaro. Acá también lo veo apuntado. Condori y Alfaro, a ver, muéstrame tu recipiente. ¿Estás ahí, no? Condori, Alfaro, ya se fueron. Sí, profesor, ahorita. A ver, ¿quién eres? Alfaro. Alfaro, de Alfaro. Ya. Mostráis tu experimento 2. Mostráis tu experimento 2. Acá también te he puesto Charles, Glass, termómetro, todo está apuntado acá. Sí, ahí está, mira, ve, ahí estamos mal, ahí tienes una curva obviamente que no coincide, ya no está. Y también tu curva probablemente llegue a 200, menos 200, puede ser, así jalándolo, pero podría cortar, pero mal, pero entonces definitivamente hay errores acá. ¿Está bien? Hay errores, sí, hay errores. ¿Está bien? ¿Y tu gráfico dónde está? No, tu recipiente, súbelo. Ahí está, mira. Eso, miren. Suelto, o sea, significa que probablemente los datos que hayas tomado no sean errores de este tipo, ¿no? Probablemente hayan sido errores de medir volumen, que es algo bastante obvio. El globo se trata de salir por todos lados, ¿no, Condori? ¿O Alfaro? ¿No? ¿Está bien? Ya, eso dile a tu compañero que me estaba diciendo, y ahora, Varas, que es muy distinto ya tener está un bien, globo profesor. así, ¿está bien? Es muy distinto tener un globo todo apretujado, ¿está bien? ¿Alguna pregunta más, señores? Hablen nomás, no hay ningún problema. Esos errores, ¿te acuerdas que te dije, Cifuentes, que uno se da cuenta? ¿Te acuerdas? Delegado, ¿te acuerdas que te dije? Sí, profesor, disculpe, no lo escuché. ¿Te acuerdas que tú me preguntabas que uno cuando está viendo el experimento se da cuenta cuando, digamos, el experimento se está desarrollando bien y cuando no? Ahí está estas observaciones que uno hace y ahí vas dándote cuenta más o menos cómo va yendo, ¿no? Otro detalle también es que, señores, yo lo he hecho en laboratorio varias veces por si acaso, porque uno tiene que hacerlo para ver qué inconvenientes puede tener el alumno. Y de hecho, cuando yo lo he hecho, solo no he podido hacerlo. ¿Alguno de ustedes ha podido hacerlo solo?
El experimento 1. Fue complicado, pero... demoré mucho, profesor, en mi caso. Pero sí se pudo. El experimento 1 lo puedes hacer solo. Reyes, ¿sí? Complicado, profesor, pero sí se pudo. Posible. Pero otra vuelta, disculpe que te meta de nuevo, Varas. Varas, tú aparentemente tuviste una foto que estabas haciéndolo solo. Entonces, es muy probable también que los datos que hayas cometido, claro, si eres solo, porque voy a hacerlo, no vives en un cuarto solo, no hay nadie quien te ayude, lo hago solo, ¿no? Entonces, los errores también debieron reflejarse, ¿no? Esos errores debieron reflejarse en la curva y no se fueron reflejados. Muchos compañeros sí tienen errores. Vuelvo a repetirles, señores, que tengas errores en tus tomas no es algo... Yo no sé por qué ustedes lo toman a mala. Como si fuera algo, no sé, no debió pasar. Está mal tu laboratorio. No, señores, no es que esté mal. Lo que pasa es que la toma de datos no fueron las más adecuadas y se refleja en los datos, en las curvas. Y yo la vez pasada les mencioné de que no hay ningún problema, que tú lo puedes explicar porque esa curva no salió como lo esperabas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿qué cosa hay más por acá? Señores, los siguientes grupos que van a exponer, por favor, ya no me hablen, borren de su PPT, airbags, motores, globos aerostáticos, ni buceos, ni nada lo que han mencionado sus compañeros, ¿eh? Compresores de gas, nada por el estilo. Ya busquen otras cosas. Y de hecho que hay cientos de aplicaciones. No sé por qué ustedes se mandan por esos únicos que pareciera que fueron los únicos experimentos donde se utiliza gases industriales a nivel industrial, ¿no? Ya han escuchado, ¿no? Ya. Así que eso no vale, ¿eh? Si repiten lo mismo, ya no sirve. ¿Algo más para continuar? A ver. Vamos a tomar un poquitín de agua. Otro detalle importante, señores, de que algunos alumnos tienen más nota que otros de repente, es que también me he estado dando cuenta, porque estos experimentos, señores, estos experimentos, es una especie de preámbulo, entrenamiento, aunque ustedes no lo crean, de que ustedes, escúchenme bien, sean conscientes de que, porque si tienen un equipo, que es un termómetro, ¿ya? Tú le vas a dar una fidelidad absoluta. O sea, porque es un equipo que mide un termómetro, punto. Él te da el valor y tú lo tomas como ley. Y felizmente, ¿no? Le ha ocurrido a su compañero Calixto Chauri, por eso tiene 18, porque se ha percatado, ¿no? Yo no sé, seguro porque algo sospechaban que estaba mal, ¿no? Y empezaron a recalibrar o a remedir, ¿no? ¿No, Calixto y Yauri? El termómetro. Sí, profesor. Ocurrió cuando, justo para el último, la temperatura baja. Para el agua fría, cuando estábamos por terminar, ocurrió eso. O sea, discúlpenme, jóvenes, le digo, entonces ustedes estaban pensando cuando hacían el laboratorio. Eso, jóvenes, es importante. Es una actitud que
les felicito que no seas un robot, sino mientras tú estás operando, tu cerebro va pensando, señores. Es obvio que debe de pensar, si no, ¿para qué lo tienes? Y percatarte de que algo estaba mal, ¿no? Y entonces, inmediatamente, yo supongo que sus compañeros les funcionó las neuronas, dijeron, oye, algo está mal. Y se empezaron a reprocesarla. No tuvieron 20 porque, Calixto, tú no sé por qué. Mencionaste de problemas por goteo. Bueno, ahí creo que hay un detalle que debieron, digamos, solucionarlo, no explicaste la solución. Diste a entender de que seguiste el laboratorio subsanando así y la gráfica también, Yauri, de temperatura en Charles no coincidía con el punto. Si aproximadamente coincidía, probablemente hayas tenido tu 20, ¿no? Pero bueno. A lo que voy, señores. Se está confundiendo al revés. Yo hice de Boyle y Calixto hizo de Charles. De Boyle el goteo, yo dije que pusimos silicona para evitar ese goteo, porque sí estaba goteando al inicio cuando le pusimos sin de cinta masquite, pero después para asegurarlo lo pusimos silicona afuera para que no afectara de manera interna el líquido. Y sí funcionó, ya no goteaba. Claro, es que Yauri, eso no lo... justamente ese detalle, porque es un problema que aparece, ¿no? Entonces, no resaltaste porque no lo tengo apuntado, o si lo mencionaste demasiado rápido. Sí lo mencioné. Pero sí, no, yo me acuerdo que dijiste, ya ahora hablaste, problemas por goteo en la manguera. Así lo mencionaste, acá lo tengo escrito. Sí, y después dije de la silicona que solo para untar, bueno, por atrás, por fuera, pusimos silicona y... Pero como te digo, habrá sido... No. Pero de todas maneras voy a considerarte. ¿Ya? Siempre, señores, es bueno enseñar a las personas que piensan. Eso a mí me gusta mucho, que no sean unos... por eso siempre les paro diciendo a ustedes, como alumnos de la uni, no refutan, ¿no? Profesor, acá me gusta usted está mal. Yo no sé por qué no me tienes que eso no es faltar el respeto, señores. Solamente es entrar a un diálogo de que ustedes, ¿por qué tendrían que hacer lo que otros les dicen? ¿No? Si Estados Unidos te dice, oye, ¿sabes qué? El hombre llegó a la luna, tú así, amén, porque Estados Unidos lo dice, el hombre llegó a la luna. Pero alguien se pone a pensar, a ver, quiero ver las fotos, y te vas a dar cuenta que es una tremenda mentira. Entonces refutas, ¿no? Como una persona pensante, no como una persona que no piensa y repite todo lo que le dicen, no piensan. Entonces, señores, eso es importante. Para mí, eso es importante. Ya, entonces ya bien, ok, Calixto, y ahorita estamos ahí. Entonces, este tema, jóvenes, de la descalibración, medidas. ¿Por qué le estoy recalcando? Porque esa es una cosa muy importante cuando ustedes están trabajando como industriales. Y aún más, si ustedes se van a dedicar a lo que es, de hecho, en tu carrera es la ISO 9001, ¿no? No, ustedes, señores, viven con la ISO 9001, creo. Ustedes es parte de punto neurálgico de tu carrera como ingeniero industrial. Ahorita estoy cargando la norma. ¿Dónde estás? Norma, técnica, bla, bla, bla. Y otra cosa, jóvenes, no porque yo te lo diga, me vas a creer. No, esta es la norma, no porque yo lo diga, es la norma, que dice norma ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Esta es la norma, ¿sí? No te estoy yo traduciendo ni nada por el estilo. En su ítem, creo que es la 8 o la 9, estamos hablando de normas ISO, habla y está de la parte operativa.
Y en la parte operativa te menciona de las medidas. Diseño, planificación. ¿Qué número estamos? Ah, no, 9, debe ser. No es 8. 9. ¿A qué hora llegas? 9. 9, 8, 7, 8. Ahí está. 9. Análisis y evaluación. Ahí está. Evaluación.